Hace unos días hablábamos en nuestro debate sobre las formas de proceder y el vocabulario empleado por los representantes de los ciudadanos en los hemiciclos, en los debates o en las sesiones plenarias, como ya ha ocurrido en varias ocasiones mismamente aquí en Medina del Campo, con broncas, con subidas de tono, asunto que además fue tema de debate la semana pasada aquí en estos mismos micrófonos. Las salidas de tono, frases hechas, adjetivos despectivos, siguen viéndose, por ejemplo, estos días con el debate que tenemos a nivel nacional en el Congreso con los presupuestos generales del Estado, que hoy vamos a tratar aquí y que hoy no admite errores en la votación. De hecho, los presupuestos han pasado su primera prueba en el Congreso al rechazarse las enmiendas de la totalidad. Decir que el peso obviamente lo ha tenido Partido Nacionalista Vasco, con negociación incluida con el tema del cupo, y de Coalición Canaria, con también apoyo a esta región. Es necesario que sus señorías utilicen lenguaje popular, de calle, de corrillo de bar en dependencias o instalaciones serias. No es el único tema monetario que ponemos hoy sobre la mesa, porque también en la mesa de hoy se hablará de los presupuestos de la Junta. Me quiero centrar en el caso de Valladolid en concreto, aunque nuestros contertulios podrán ampliar horizontes en sus intervenciones para ponerles al día a nuestros espectadores. Los presupuestos de la comunidad incluyen inversiones en Aldea Mayor, Herrera de Duero, La Pedraja u Olmedo. Entre otros, ascienden a 10.293, un 4,5% más que los prorrogados de 2016, de los que 8.003 millones se destinan a las consejerías, lo que supone 375 más. Herrera plantea la creación de 20.000 empleos y bajar al 14% la tasa de paro en la comunidad. Se mantiene el peso de las 3 consejerías sociales, sanidad, educación y familia. Para nuestra provincia incluyen 670.000 euros para el Colegio Miguel Delibes de Aldea Mayor, obras en la carretera 600 en Herrera de Duero o la 602 en Olmedo. O bien el ARU de La Pedraja de Portillo, también tenemos el Colegio de Renedo, la continuación de institutos de Arroyo y La Cistérniga, la restauración de las iglesias de Nava, Laejos y Serrada, y también destacar los ARUs de Medina del Campo y Villanueva de Duero. Todo esto empezando por los presupuestos generales del Estado, que ya que se han aprobado esta mañana o han pasado esa primera prueba, votación o como lo quieran llamar. Saludamos en este caso a Carlos Chávez por estar con nosotros. Buenos días. Hola, buenos días. También saludamos a Marta Maroto. Buenos días. Buenos días. José Ignacio Delgado. Buenos días. Muy buenos días. Y Emilio Álvarez. Buenos días. Buenos días. Por cierto, tenemos representación de todos los colores hoy en la mesa de Onda Medina. Bueno, presupuestos generales. Yo he hecho una pregunta antes. ¿Ya se está volviendo algo habitual lo del tema de la delicadeza, vocabulario en instituciones? En el caso del Congreso, lo vemos incluso aquí en sesiones plenarias, etcétera, etcétera. Y luego ya si eso, me habla usted del aspecto monetario. Carlos. Bueno, yo creo que lo que está sucediendo en la vida política española, sobre todo de unos años para acá y en los últimos meses especialmente, es que conforme vamos tocando cada vez más hueso, conforme va quedándose el rey más desnudo y van apareciendo ciertos políticos de ciertos partidos, pues como lo que son, como una especie de trama corrupta, pues algunas personas se dedican a hablar más de cuestiones que en realidad no afectan a lo que es el debate político. No afecta porque en la cuestión de los presupuestos generales, por no desviarme mucho, pues tenemos que Castilla y León es otra vez, y no es este año la primera, otra vez es la gran olvidada de los presupuestos generales del Estado, con una caída de la inversión enorme que se suma a la caída de la inversión del año anterior y que, por tanto, deja cuestiones fundamentales en nuestra comunidad sin apenas tocar. Pondré solamente 2 ejemplos. En Valladolid, capital, tenemos en estos momentos la cuestión del soterramiento del tren, que es algo que viene desde el año 2003, que el Partido Popular, tanto a nivel local como a nivel autonómico como a nivel estatal, habían vendido a bombo y platillo como la gran cosa que iba a revolucionar la ciudad y que la iba a poner en la primera fila de Europa, y sin embargo 14 años después nos encontramos que no se ha puesto prácticamente ni una sola piedra de ese soterramiento y sin embargo tenemos 400 millones de deuda y los presupuestos generales del Estado este año no abordan ese tema. O por ejemplo, otro de los grandes temas que tenemos en esta comunidad es la autovía del Duero, que desde hace décadas viene siendo reclamada por toda la ciudadanía porque es una de las grandes infraestructuras que atraviesa de este a oeste en nuestra comunidad y que forma parte de un eje fundamental de comunicación y de transporte, y
bueno, pues otra vez los presupuestos continúan dando una especie de migajas para ir construyendo esa autovía a golpe de voluntades políticas, y así más de 15 años después seguimos sin tener autovía del Duero. Por tanto, digo que el foco es ese. Creo que hablar de si se utiliza un lenguaje más llano o menos llano, bueno, eso puede estar bien, como tú decías, en el momento de tomar el café, de tomar un vino, hacer un poco la cuña graciosa, pero lo fundamental es que Castilla y León queda olvidada, y eso en una circunstancia en la que el gobierno central está gobernado por el Partido Popular y el gobierno autonómico también está gobernado por el Partido Popular, deja en muy mal lugar a Juan Vicente Herrera y a su sucesor Mañueco en estos momentos. Marta. Bueno, yo en primer lugar, referente al vocabulario, creo que lo que nunca hay que olvidar es el respeto entre los parlamentarios y el respeto a las propias instituciones que representamos, entonces, o de las que somos representantes. Entonces, bueno, me parece un tema bastante importante, porque si desde unos grupos consideran que utilizar un vocabulario adecuado, formal, correcto, es desviar la atención, yo creo que se desvía más la atención cuando se utilizan palabras soeces, gestos e incluso vestimentas inapropiadas para un parlamento, con lo cual yo creo que el respeto comienza con el vocabulario y con la imagen y con los gestos, y a partir de ahí pues hablaremos del mensaje que se quiere lanzar o de lo que reciben los ciudadanos, pero es cierto que lo que llega a los medios de comunicación por ser lo que llama la atención pues es el circo mediático, no el mensaje, sino el cómo se lanza un mensaje. Entonces creo que desde mi punto de vista eso es un error y desvía la atención a los problemas reales, que es lo que le importa a nuestros castellanos y leoneses, a nuestros vallisoletanos, y se centra, pues eso, como digo, en el circo. En cuanto a los presupuestos generales, se ha mencionado el soterramiento y, bueno, es clave recordar que el tema del soterramiento en nuestra ciudad de Valladolid tiene algo, vamos, un peso importantísimo, o tiene en él las decisiones que se toman desde el ayuntamiento. Entonces, el grupo que está ahora gobernando, ese tripartito que está gobernando en el ayuntamiento, ha decidido olvidar. No hay un tripartito en el ayuntamiento, hay, que yo sepa, dos partidos, bueno, que son Toma la Palabra y PSOE. ¿No? Pues los dos partidos del Ayuntamiento de Valladolid, y pido disculpas por ese lapsus, encabezado por Óscar Puente, pues han decidido que el soterramiento es algo que Valladolid debe olvidar, lo han sustituido por otras obras, quieren hacer unas pasarelas, unas comunicaciones más fáciles entre las partes en las que está dividida la ciudad, pero que seguirá manteniendo dividida la ciudad. Entonces, si no hay una partida presupuestaria en los presupuestos generales del Estado, es porque no hay colaboración o no hay intención del Ayuntamiento de Valladolid para aportar lo que debe aportar, que es empezar con la lucha por el soterramiento. Y bueno, en cuanto a obras como la autovía del Duero, pues se están haciendo todavía proyectos en algunos tramos empezados y demás, pero bueno, es lo que ocurre con todas las grandes obras desde que comenzamos con aquella crisis que tanto costó reconocer, que las obras se han ido frenando, y entonces esa recuperación en la que estamos ya va haciendo que poco a poco se vayan retomando algunas obras, que se dé prioridad a aquellas que realmente se necesitan y que se olviden para siempre algunas pues que en su momento se planificaron como que podían ser necesarias, pero que la realidad del día a día pues ha demostrado que no lo eran tanto, con lo cual hay que planificar, pero con mucho sentido común, en qué se invierte y cuáles son las grandes obras en las que se van a hacer esos esfuerzos presupuestarios, no solo para 2017, sino en los años de la legislatura en la que nos encontramos. José Ignacio. Pues hombre, los presupuestos generales del Estado, luego, no es que agravien a Castilla y León, es que yo creo que continúan con lo mismo. Es decir, yo creo que Castilla y León y el poco peso político, con todo el respeto habido y por haber a Juan Vicente Herrera y su grupo, es el que es, y ahí se demuestra todos los días. Sinceramente, nosotros desde Ciudadanos, el tema, por ejemplo, de la autovía del Duero, que llamamos abiertamente la autovía de la vergüenza, aunque ya hay algunos que empiezan a llamar la de los sinvergüenzas, porque es que exactamente no sabemos cómo conjugar, vuelvo a decir con todo respeto, pero yo creo que en castellano hay que hablar como se entiende. Es que no se puede entender que una autovía que lleva más de 30 años de retrasos continuos y continuados, con cientos de muertos en muchos casos, autocares enteros, en fin, hay momentos luctuosos de autocares de colegios que han muerto en ella, que siempre son retrasos incumplidos, que solamente ahora sí va a ser el tramo de Soria, pero que, como bien sabemos todos, de la zona desde Burgos, Aranda de Duero hasta Valladolid, nada de nada, ni se la espera, y luego un poquito la parte última de Zamora. Si vertebra Castilla y León, como acá ha dicho mi anterior compañero de Podemos, si vertebra Castilla y León, si vertebra todo el noroeste de España, porque ten en cuenta que eso nos une Cataluña, Aragón, con Castilla y León y con Portugal y Galicia, y realmente nadie hace nada.
y además por intereses que no están muy claros o clarísimos, mejor dicho, en el tema de bodegas, grandes empresas, etcétera, etcétera, que sinceramente el desprecio al ciudadano medio es increíble. Yo digo que esta autovía es la de Burundi, porque cuando llegan las épocas de vendimia, este año con la helada que ha pegado seguramente no la vamos a ahorrar, claro, no hay vías paralelas de servicio al lado, con lo cual se va a 30 por hora, colas interminables, etcétera, etcétera. Hay otro de los presupuestos que no se ha nombrado aquí en la provincia de Valladolid, aunque esta zona nos afecta menos, que es también la A60, la autovía de Valladolid-León, que más de lo mismo, con una partida insignificante también, y que ya veremos a ver cuándo también la vamos a ver terminar. Y hombre, lo del soterramiento, pues eso es lo que nos implica que algunos nunca hayamos sido ni del Partido Popular ni del Partido Socialista. Yo creo que estos dos partidos, no sé exactamente si juegan a lo mismo, a dilatar los grandes problemas y nunca dan soluciones. Y aquí está pasando lo que está pasando. El Partido Popular mareó la perdiz y el Partido Socialista la remató, ¿no? Y en este caso, yo sinceramente, por una cuestión sentimental y he vivido mucho en el barrio de la Pilarica, en Valladolid, y creo que los que conocemos Valladolid ya sabemos a qué me estoy refiriendo, apaga y vámonos. O sea, esto es indignante, no lo siguiente, porque es que no tiene nombre. O sea, que van a dividir y van a hacer que Valladolid va a parecer una ciudad de guetos, donde hay barrios que aquí se nos llena la boca mucho de la inclusión social y de muchas historias, y los que no presumimos que somos de extrema izquierda ni mucho menos, pero sí queremos algo sensato y responsable. Yo no digo cuándo se va a terminar el soterramiento de Valladolid, pero habrá que hacerlo y hay que hacerlo, y no se puede separar la ciudad en dos. Emilio Álvarez. Sí, bueno, empezando por lo primero que preguntabas y siendo muy telegráfico, pues no me gusta el que se utilice un lenguaje en el Parlamento que no sea el apropiado, porque se supone que si somos representantes de los ciudadanos tenemos que respetar a todos los ciudadanos, y entonces tanto en un sentido como en otro estoy totalmente en contra en que ese un lenguaje no se debe utilizar. Ahora bien, no podemos centrarnos en las formas, en el lenguaje, cuando realmente a lo mejor el mayor ataque que se está haciendo a los ciudadanos es precisamente los presupuestos que se presentan, tanto los generales como los de Castilla y León. Entonces voy a intentar diferenciar brevemente tanto unos como otros. A nivel de los presupuestos generales, yo creo que son los más decepcionantes de toda la historia democrática desde que hay democracia en nuestro país. ¿Y por qué digo esto? Pues porque cuando realmente el gobierno está asegurando, y creemos que hay datos que sí que lo corroboran, de que hay una recuperación económica, que los datos macroeconómicos pues están mejorando, nos encontramos con que los gastos sociales en este presupuesto no solo se incrementan, es decir, no se tiene en cuenta a los que han estado sufriendo todos los recortes, todos los ajustes de esta crisis, y vemos que se sigue en la misma tónica sin tener en cuenta este gasto social. Y lo explicaré también después, si hay posibilidad, que esto se refleja muchísimo también en los presupuestos. Carlos lo sabrá mejor que yo, que es procurador en las Cortes de Castilla y León, en los presupuestos de Castilla y León. Se produce en estos presupuestos la mayor caída de la inversión que se ha producido nunca, la mayor caída de la inversión que se recuerde, y tenemos que tener en cuenta que esta inversión sirve para crear empleo público, cosa que no se va a poder hacer mediante estos presupuestos. En Castilla y León hay un 31,8% menos de inversión, y en Valladolid un 6,5% de inversión menos. Bueno, habéis empezado también a dar ya datos concretos de lo que supone para obras muy concretas aquí en nuestra provincia. Efectivamente, las cantidades que se presupuestan para vías de comunicación fundamentales, como son la A11 y la A60 que habéis mencionado, son cantidades ridículas totalmente. Si calculamos lo que dice la Unión Europea, que se necesitaría, porque se gasta, mejor dicho, por cada kilómetro de autovía, veremos que con lo presupuestado no hay ni para tan siquiera hacer medio metro, con lo cual es un aplazamiento de este problema que sí, por responsabilidades de unos y de otros, por malas decisiones que se hayan podido tomar en un momento o en otro, pero lo cierto es que la A11 sigue sin desarrollarse y la A60, también vital para Valladolid, sigue sin desarrollarse, con menos razones aquí que en la A11 todavía. Y habéis hablado también del soterramiento. Yo no creo que el Ayuntamiento haya tomado una decisión irracional o irresponsable. Yo creo que el Ayuntamiento ha tomado la única decisión que se podía tomar en estos momentos, porque no ha dicho que abandone el soterramiento, sencillamente ha dicho, con lo que el Ayuntamiento tiene que poner, si Adif no pone una cantidad mayor,
nosotros no podemos asumirlo, porque el endeudamiento en el que se sometería al Ayuntamiento de Valladolid sería impagable. Entonces dicen, vamos a aplazarlo. Y vamos a hacer, como no podemos decir a los ciudadanos de los barrios afectados que vamos a estar otros 20 o 30 años más así, vamos a dar una solución inmediata, que es el sistema de túneles o pasarelas perfectamente adecuados en su número, como una solución provisional. Eso es lo que ha dicho el ayuntamiento. No que lo abandonen, pero tenían que hablar claro a los ciudadanos, tampoco les podían engañar y decir, no, seguimos manteniendo esto. Y claro, lo de que el gobierno no puede asumir esta cantidad que les pide el ayuntamiento, yo lo pongo en duda. Y la prueba la tenemos como en el País Vasco se va a hacer el soterramiento de las 3 capitales de provincia, y después de la aprobación de los presupuestos, lo que haga falta. Que me parece muy bien que se llegue a acuerdos, pero que esos acuerdos no perjudiquen también a otras, a otras comunidades autónomas como son estas. Bien, como entraremos después en datos también más de detalles, sí me gustaría decir en forma general algo que me parece gravísimo, y es que en unos presupuestos hay que reducir el déficit, lo sabemos, pero que el déficit se haga siguiendo otra vez con recortes de tipo social y bajando los impuestos, que es donde podrían realmente obtener mayores beneficios, bajando los impuestos a las rentas más altas, bajando el impuesto de sociedades, cuando realmente todos los datos están apuntando que estas sociedades, que estas grandes empresas están teniendo los mismos o más beneficios que hace 10 años. Carlos, o por aquí ya podemos abrir. Lo primero, antes de nada, decirle que también Marta y yo somos procuradores en Cortes, ¿eh? Yo no sé si a lo mejor... Sí, perdón, es cierto. Yo que somos 3 procuradores y un senador, por lo que veo, ¿no? Sí. Pero vamos, yo para que nuestros oyentes... y sí que me gustaría decir que efectivamente, hombre, si no pone dinero el Estado no se puede hacer ni el soterramiento de Valladolid, ese consorcio, y viene de lo que viene, porque en Burgos creo que también estaremos al corriente. Lógicamente yo soy de la provincia de Burgos, cada cual conoce un poco más su territorio, pero básicamente es lo mismo, es decir, son grandes consorcios hechos al albur de lo que fue la gran construcción y que todo el mundo pensaba que con los soterramientos y tal se iba a liberar mucho terreno, iba a valer mucho dinero, y era el mundo de Yupi, y resulta que se ha demostrado que el mundo de Yupi no es tal cual. El Estado ahora no tiene tanto dinero y la parte de los ayuntamientos tampoco, y por eso nosotros en Burgos, como en Valladolid, estamos denunciando que hay que, digamos, retomar esos consorcios para poner a cada cual en su sitio. Pues si bien es verdad que la banca o las cajas de ahorros iban a percibir una parte muy importante del asunto, ahora que los tiempos no son tan buenos, pues parece ser que aquello de como no, vamos a reordenar otra vez la cuestión. Y aquí hay que reordenar siempre para que el ciudadano no pierda. Y es lo que estamos haciendo aquí todos, perder. Y desde luego, hombre, decir, los presupuestos ahora mismo el PNV nos ha dado una lección, es decir, va a hacer soterrado el tren en Bilbao y no ponen, pues también por mar y aire, pues no sé, pues igual por más aparte, pero que eso no quiere decir que lógicamente nosotros, por lo menos de Ciudadanos, lo que estamos intentando es que todo sea en beneficio de los sociales, de los autónomos, de las empresas, que es verdad que a lo mejor las grandes tienen muchos beneficios, pero lo que está claro que también que si no se genera riqueza y no se genera empleo, no se puede solucionar los grandes problemas de este país. Pero bueno, yo creo que ese debate va saliendo poco a poco, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay que... Para centrar bien el debate, y además me voy a centrar en Castilla y León, que creo que es lo que nos importa más, ¿no? Hay que tener claras varias cosas. Primero, ¿qué son y para qué sirven unos presupuestos generales, ¿no? O sea, unos presupuestos generales se supone que son un ejercicio de contabilidad más o menos ideológico, por más que algunos quieran decir que no, porque efectivamente una contabilidad puede también reflejar la forma en la que uno quiere gestionar su dinero, y se supone que se hacen para solucionar la vida de las personas a las que se aplica ese presupuesto. Con esto quiero decir que con la situación que tenemos a día de hoy en Castilla y León podemos certificar ya que los presupuestos de 2016 fueron un absoluto fracaso en Castilla y León, porque no mejoraron prácticamente nada. Quiero decir, seguimos teniendo unos niveles de paro alarmantes, porque si un casi 18% de paro en Castilla y León hay alguien que se alegra porque ha bajado un 1 o un 0, no sé cuántos %, cuando además todos sabemos que eso tiene que ver también con cuestiones estacionales, etcétera, más de un 17% de paro es algo vergonzoso. Cualquier país civilizado europeo, cualquier país europeo desarrollado
no tiene ni por asomo ni la mitad del paro que estamos soportando aquí en Castilla y León. Unos niveles de despoblación que tenemos en Castilla y León tan alarmantes. El otro día, hace 4 días, sabíamos que la capital, Valladolid, por 7 habitantes nuevos que se acaban de quitar del censo, ha bajado por primera vez de los 300.000 habitantes. Y bajar de los 300.000 habitantes, para que todo el mundo lo sepa, no significa solo que ahora viven 293.000 personas en Valladolid. Lo que significa es que incluso la ciudad va a perder posiblemente cuestiones administrativas fundamentales. Es que puede llegar incluso a perder un concejal, lo que implica también perder una serie de dinero que va aparejado claro. Entonces, pero es que además esa despoblación luego tiene nombres y apellidos de toda la cantidad de gente que se está marchando a otras comunidades y a otros países, personas jóvenes en la mayor parte de los casos, en los que estamos invirtiendo un dinero enorme en universidad, por ejemplo, en formación, y que se lo estamos regalando directamente a la señora Merkel. Entonces, luego hablamos de precariedad, con contratos temporales donde todo el empleo que se genera, el 90% de los contratos que se generan en Castilla y León es que son o temporales o a tiempo parcial. Entonces, estamos generando unas situaciones donde nadie hoy en día puede realmente hacerse planes ni siquiera a 6 meses vista, porque no tiene una situación laboral donde pueda pensar: me meto en una hipoteca o el año que viene me voy de vacaciones a donde sea. Por no hablar de la situación de los pensionistas en Castilla y León, donde la mayor parte de las pensiones que se están cobrando son de 600 y 700 euros. Entonces, en ese sentido, los presupuestos de 2016 son un fracaso, y los presupuestos de 2017, que ya son un mini presupuesto, porque vienen de la irresponsabilidad de Herrera de no haber querido sacar el presupuesto con la excusa de que en el Estado no se habían sacado, pero sin embargo otras comunidades autónomas ya los habían aprobado. Bueno, pues hacer un mini presupuesto para unos meses, cuando todos sabemos que en octubre, noviembre vamos a tener que hacer uno nuevo, ¿no? Pues implica también reconocer, en cierto modo, también un fracaso, con unas cifras además que una vez más no van a paliar los problemas de Castilla y León. Estamos hablando de unos ingresos previstos de algo más de 10.000 millones. La Junta de Castilla y León, la Junta de Castilla y León prevé unos 10.000 millones más de 10.000 millones de euros para los presupuestos de este año, pero hoy Funcas, que no es susceptible de ser radical ni perroflauta, Funcas acaba de decir que en el año 2017 la economía de Castilla y León se va a decelerar fuertemente. A ver qué significa esta deceleración fuerte, porque efectivamente no hay actividad industrial, está cayendo. Ahí tenemos todos los cierres industriales, o sea que al final son unos presupuestos de trampantojo, no valen. Marta. Bueno, pues retomando lo último que estaba comentando Carlos, sí que ha dicho al principio que los presupuestos tienen un carácter político, y como digo, retomándolo con lo último, yo creo, en opinión del grupo parlamentario que represento, que no es una irresponsabilidad el no haber hecho presupuestos Castilla y León, sino todo lo contrario. Ha sido no aventurarse a un terreno desconocido, sino hacerlos con la seguridad del dinero con el que se puede contar y donde se deben destinar prioritariamente esos presupuestos, por el bien de nuestros ciudadanos y por intentar resolver los problemas que más les interesan a los ciudadanos. Es cierto el problema que hay en nuestra comunidad de despoblación, un problema que no solamente es de fuga de trabajadores o futuros trabajadores, sino también de bajada de natalidad, envejecimiento de la población, que al final desemboca en esa despoblación, y que la forma más eficaz de luchar contra ella es fomentando el empleo. Por eso en los presupuestos de la Junta de Castilla y León, que se van a tramitar en estos 2 meses, se ha aumentado para los planes de fomento al empleo un 10,6% el presupuesto destinado a esta partida. Son casi 293 millones de euros para el fomento del empleo, con lo cual las medidas a favor de fomentar el empleo en nuestra comunidad son reales. El cómo funcionan, el tipo de empleo que se generen, bueno, pues habrá de todo, pero ojalá el empleo sea de calidad, y por eso se está luchando también, y por eso también se están haciendo o creando partidas para mejorar la financiación, para mejorar las empresas, para mejorar el I+D+I, para que sea mejorar la calidad, la ciencia, la tecnología, que los empleos sean
empleos de futuro, no solamente empleos precarios o empleos que no tengan ningún más allá en nuestra comunidad. En cuanto al I+D+I, que no ha salido el tema, creo que es importante que ha aumentado la partida en este año. En 220 millones de euros se han destinado en los presupuestos de Castilla y León. Es casi un 3% más de lo que se destinó en el presupuesto de... No, perdón, es casi un 3% del presupuesto total, que es una cifra bastante elevada. Es casi un 30% mayor el presupuesto que el que se destinó en 2016. E invertir en I+D+I es invertir en futuro, en luchar contra la despoblación, mejorar el empleo y mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Vamos, nosotros desde Ciudadanos, la verdad, yo no sé si los presupuestos han llegado tarde o pronto, ¿sí? Qué breve, digo. Breve. No simplemente decirle a compañero de Podemos, pero hay que tener presupuestos. Y eso es lo principal. Vamos, yo que vengo del mundo municipal y además del mundo rural, que he sido alcalde muchos años de un pueblo pequeño, sin presupuesto no se puede funcionar. Y eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Es decir, podemos pintarlo como queramos, pero instaurarnos en el no es no, que ahora está de moda, o decir que no haya presupuestos en base a muchas, digamos, diferentes melodías, no lleva a nada más que a que no se pueda gobernar y no podamos funcionar. Yo creo que el pan de los castellanos y leoneses tiene que ser el que es, y por eso nosotros hemos aportado esas 27 medidas para abstenernos de los presupuestos, para que se lleven adelante, desde luego intentando que el mundo de los autónomos también tenga una prevalencia, que el tema de sanidad, por supuesto, educación, libros de texto, que sea a 100.000 familias, etcétera, podamos aportar todo lo que yo creo que entre todos tenemos que hacer, pero sinceramente nos gustaría que siempre todo fuera mejor, eso está claro. Y la despoblación, las cosas como son, la despoblación es de todas las comunidades autónomas, no solo de la nuestra, e incluso europea. Eso no nos quiere decir que lo estemos haciendo bien. Estamos en Medina del Campo, yo creo que es un ejemplo de capital de comarca. Las comarcas tienen que funcionar. Estamos ante esa nueva ley de ordenación territorial de las UBUs que lamentablemente estamos convencidos de Ciudadanos que seguramente no va a solucionar los problemas, porque a veces dispersamos mucho los servicios y tenemos que agrupar para que en el mundo rural entonces, ¿no? pueda, ya veremos lo que hacemos, que lo que tenemos que hacer es trabajar y hacerlo lo mejor posible y aportar todos, por supuesto el mundo rural y sobre todo los alcaldes y municipios pequeños. Y en ese sentido, para que todos podamos vivir en Castilla y León lo mejor posible, porque todos tenemos los mismos derechos, eso está claro. Emilio, ahora sí. Sí, es que me habéis saltado en el turno. Nada. Bueno, vamos a ver, empezando por lo que decía Marta. Bueno, es evidente que la Junta hay cosas que hace bien, no vamos a decir que todo lo hace mal, y efectivamente en estos presupuestos lo previsto para I+D+I, pues es cierto que es para alegrarnos. Ahora, teniendo en cuenta los precedentes de lo que ha ocurrido en otros años, Marta, pues nos vas a permitir que nosotros dudemos de que esto pueda ser una realidad. Ojalá, y nosotros, mi grupo parlamentario, estoy seguro que estará vigilante para que esto se cumpla. Pero si se cumple, es verdad que la inversión que hay en I+D+I está bien. Lo mismo podríamos decir del empleo público. ¿Qué ocurre? Herrera ha anunciado 2.000 plazas, creo, de empleo público. Pero claro, ¿por qué decimos nosotros que eso es una cifra no creíble? Porque es que a poca memoria que tengamos, miramos lo que ha ocurrido en años anteriores y vemos lo que ha ocurrido con las oposiciones, por ejemplo, de enfermería, del profesorado y todo esto, y decimos, bueno, es muy bonito decir voy a crear 2.000 plazas de empleo público, pero tenemos nuestras dudas de que esto pueda ser una realidad. Por eso, enlazando con todo esto, yo diría que a mí me parece que son los presupuestos a los de la Junta, dejando ya claro que los del Estado son un desastre auténtico, son un poco de mentirijillas, como dirían los chicos. Es decir, son poco creíbles, porque en el 2016, de las inversiones que había previstas, el Partido Popular ha dejado 420 millones, más de 420 millones de euros sin ejecutar. Uno de cada 3 euros sin ejecutar. En un año que ha tenido de plazo, si ahora mismo tiene 6 meses, pues nos imaginamos que en la mitad del tiempo el problema puede ser mayor. Hay aspectos también que a mí me gustaría resaltar, ya centrándolo aquí en el tema de Valladolid. Por ejemplo, para las obras del clínico, que tienen un presupuesto, bueno, pues a pesar de que están presupuestadas,
creemos que no se van a ejecutar porque la obra está parada desde hace 3 años y la propia empresa que lo está haciendo ha renunciado a la obra. Y es un tema fundamental para Valladolid. O no entendemos por qué se va a tener que retrasar, porque no hay presupuesto suficiente para el Centro de Salud de la Magdalena, que nos parece que es importantísimo. Has hablado también, Marta, del tema de educación, de colegios. Bueno, pues no entendemos tampoco por qué se da prioridad al colegio de Arroyo, que es importante también, pero creemos que en estos momentos la prioridad por tiempo y por necesidad estaba en el instituto, en el IESO de la Cisterniga, y entonces, claro, pues no hay que ser muy mal pensado para ver que puede haber cierto sectarismo y que hay que se prima a un ayuntamiento de determinado color y no a otro, porque lo de la Cisterniga, de verdad, una vez que el consejero se ha comprometido, es que hay que sacarlo porque es que es fundamental. Y sobre todo, ya que estamos en Medina del Campo, no hay una partida para la residencia de ancianos de Medina del Campo. Entonces, claro, pues ante estos datos, realmente no podemos fiarnos de que en 6 meses se pueda ejecutar lo previsto en ellos. Y coincido también, otra vez, digamos, con Carlos, en que se podían haber hecho los presupuestos antes, como se ha hecho en otras comunidades autónomas, y que no hay ninguna justificación para decir, mientras no se aprueben los presupuestos generales del Estado, nosotros no hacemos nada. Claro que se podía haber hecho, y yo creo que aquí ha habido una voluntad política, por las razones que sean, de no hacerlo. Bueno, yo por cierto tengo que decir que os iba a preguntar precisamente por la residencia para Medina del Campo. Carlos. Sí, yo antes de entrar en la residencia quería hacer un último apunte sobre esta cuestión porque me parecía muy interesante. Si los presupuestos no se hubiesen hecho efectivamente por esa responsabilidad que comentabas, Marta, yo lo hubiese aplaudido porque creo que efectivamente cuando alguien es responsable y actúa bien hay que aplaudirle. Pero es que los presupuestos al final, y viendo sobre todo un dato muy interesante que ha dicho Emilio sobre la ejecución, el presupuesto consolidado y lo ejecutado en los últimos años, pues uno se da cuenta de que al final el presupuesto es casi un ejercicio de ficción, que luego ya veremos 2 años después, cuando tengamos los datos consolidados y los datos de ejecución, veremos si efectivamente ese presupuesto fue así o no fue así. Todos los días recibimos los procuradores en las Cortes los cambios de presupuesto, las partidas presupuestarias de los consejos de gobierno, donde dicen, esta partida del presupuesto que decía 20.000 euros, ahora sacamos dinero de no sé dónde y la modificamos y vamos a poner 250.000. O sea que es importante ver ese nivel de ejecución. De hecho, en el nivel de ejecución nos encontramos, yo tengo aquí una gráfica que he hecho viendo un poco todos los datos, ¿no? Donde tenemos que desde el año 2006 hasta la actualidad, pues prácticamente ha habido siempre en torno a 600, 700, 800, incluso un año 1.100 millones que no se llegaron a ejecutar. Entonces, hablamos de unos niveles de ejecución demasiado altos como para decir, oiga, es que los presupuestos, pues claro que siempre va a haber algo que no se ejecute, pero es que estamos hablando de niveles demasiado altos. En Valladolid, por ejemplo, y termino, en Valladolid en el año 2010 lo presupuestado total era de 1.157 millones de euros. En el año 2017 es de 1.059 millones de euros. O sea, tenemos casi 100 millones de euros menos presupuestados en 2017 que en 2010, un 8,4% menos. Entonces, cuando el PP habla de que aumenta partidas, pues está haciendo trampa. Está haciendo trampas al solitario, en realidad, porque está jugando él solo. Está diciendo que en realidad ha aumentado sobre una resta. De hecho, esa resta podemos decir que a Valladolid se le debe, entre comillas, 100 millones de euros desde el año 2010, que es dinero que se ha dejado de ejecutar. O sea, dinero que se ha dejado de presupuestar. Y ahí viene el hecho, por ejemplo, posiblemente de que la residencia de Medina del Campo se haya quedado en el tintero. Porque obviamente, si vamos reduciendo de año en año los presupuestos de una provincia, pues vamos reduciendo también las inversiones que se hacen en esa provincia. Es muy curioso que en el apartado del Plan de Inversiones Prioritarias de la Junta de Castilla y León, donde supuestamente hay unas inversiones para cuestiones que son urgentes, que son de carácter social, Medina del Campo solamente tiene 480.000 euros para la ampliación del hospital. Muy bien, bienvenido sea, bravo Juan Vicente Herrera, pero hay otras cuestiones de Medina del Campo que son fundamentales, y no solamente es la residencia, es también aquella famosa vía de cercanías que incluso el PP aprobó en las Cortes, que la iba a pedir al Ministerio de Fomento para hacer un cercanías entre Medina del Campo, Valladolid y Palencia. ¿Y dónde se ha quedado? No está en ningún lado, no aparece por ningún lado. Marta.
Bueno, pues creo que tengo que contestar bastantes cosas. Sí, bueno, he ido tomando nota, espero no dejarme nada aquí en el camino. Bueno, decía Emilio que se plantean dudas sobre esas partidas de I+D+I o las 2.000 plazas para empleados públicos. Bueno, no hay que ser tan negativo cuando uno ve que hay partidas presupuestarias que son posibles y que es bastante probable que se ejecuten. Es un presupuesto, eso vamos, siempre tenemos que partir de ello, que es una idea de lo que se pretende gastar y de lo que se quiere, cómo se quiere distribuir el dinero con el que se cuenta en la comunidad. Entonces, bueno, pues es una buena noticia, como aquí creo que coincidimos todos, tanto lo de las 2.000 plazas, es posible si no nos encontramos piedras en el camino, como ha ocurrido con aquellas oposiciones de enfermería que se convocaron porque la intención del consejero de Sanidad era que se llevaran a cabo esas oposiciones, pero luego, pues por temas legales, pues hubo que dar marcha atrás. Pero la intención era clara y por eso estaba en los presupuestos. Lo mismo ocurre que en estas 2.000 plazas. Creemos que ahora se ha aprendido de ese posible error y que cuando se convoquen estas plazas para empleo público sea con toda la legislación cumpliéndola a rajatabla. En cuanto a los millones de euros sin ejecutar, bueno, pues también hay que tener en cuenta que las obras es algo bastante complejo. Los que hemos estado al cargo de un ayuntamiento sabemos cómo se nos complican a veces las ejecuciones, cómo los plazos previstos para ejecutar una obra con un presupuesto que nos viene, pues esa parte, ese porcentaje de Castilla y León, pues a veces no se cumplen los plazos, tenemos que estar pidiendo prórrogas, a veces incluso haciendo devoluciones de dinero con el que contábamos por problemas, pues porque las obras a veces tienen imprevistos con los que no cuentan ni los propios arquitectos o ingenieros, dependiendo del tipo de obra que sea, o los propios constructores en ese momento. Entonces, esto acumulado a cada uno de los municipios y a cada una de las obras de nuestra comunidad, pues se puede entender que lleguen a ser 400 millones de euros, una cifra muy grande, pero que distribuida en cada una de las obras de inversión que hay en un año en una comunidad, pues es un poquito de cada obra y que se puede entender. Son muchos más factores. Yo hablo de ese porque es el que más me ha dolido a mí como alcaldesa en su momento, cuando quieres que una obra salga adelante y ves que no se finaliza, que se pierde la subvención y que además tienes que terminar por devolver dinero por no cumplir plazos, a pesar de todas las prórrogas que has pedido, que te han concedido, pero claro, hay un momento en que no se puede prorrogar más. Y creo que todos, desgraciadamente, nos hemos visto en alguna de esas. En cuanto a las obras del hospital clínico, bueno, pues ya ha quedado patente que hubo un cruce de comunicaciones. Parece ser que en los mismos días en que se instaba a la empresa para que reanudara las obras, la empresa instaba a la Consejería de Sanidad a que le concediera esa anulación del contrato o esa cesión del contrato por cese de obras demasiado prolongado. Entonces, bueno, está claro que es una obra muy compleja porque el hospital clínico, al mismo tiempo que se está reformando, no puede cesar su actividad y entonces hacer una obra en un lugar donde estamos cuidando la salud de nuestros ciudadanos es un tema bastante difícil, lo que ha hecho que la obra, aunque en el proyecto ya se preveía esta situación, pues a veces cuando se pone en funcionamiento un proyecto, pues se encuentra uno con cosas que paralizan bastante la situación. Sí que es cierto que una gran parte del presupuesto total está ejecutado, tanto en obra como en equipamiento, y la parte más importante, la de quirófanos y toda esa parte más relevante ya está, y ahora falta pues toda la zona de hospitalización, con lo cual hay un presupuesto de unos 11 millones de euros aproximadamente para continuar con esas obras y a ver si por fin todos vemos el hospital clínico a pleno rendimiento. El centro de salud de la Madalena o el colegio de la Cistérniga o instituto, bueno, pues en el caso del centro de salud, pues es verdad que la partida quizá puede parecer insuficiente, pero son los plazos de proyecto, los plazos que marca la legislación, y que a veces pues iniciar una obra es mucho más largo que luego la ejecución real de la misma. En la Cistérniga el presupuesto total son 4 millones para el centro educativo y está previsto que termine en 2019. Se ha ralentizado un poco la ejecución de esta obra, pero no está abandonada, ni mucho menos. Bueno, y el tema más delicado de la residencia de Medina del Campo, sobre todo pues por estar ahora mismo en Medina del Campo y por lo que se tiene, la idea que se tiene sobre esta residencia. Se hicieron varias obras por parte de la Junta de Castilla y León, ejecutando y construyendo edificios para destinarlos a residencias de ancianos. Muchas de esas obras, una vez finalizadas,
fueron llevadas a empresas privadas para que gestionaran esa residencia, sin que tuvieran que hacer ninguna inversión, que al final lo más costoso para poner en marcha una residencia es esa inversión monstruosa que supone un edificio con todo su equipamiento. Entonces, ahora mismo en las consejerías Sanidad, Familia o todas las que tengan que ver con la construcción de una residencia de ancianos, no se está por construir y que toda la financiación vaya por la Junta de Castilla y León, porque lo que no podemos hacer con dinero público, hacer una construcción para que luego una empresa privada la gestione al 100%, con lo cual creo que aquí más de un grupo apoyará esa forma de verlo, y construir una residencia de ancianos en Medina del Campo supone crear un acuerdo entre varias partes para que encontremos, bueno, pues una o varias empresas que financien la obra y que después lleven a cabo la gestión de esa residencia de ancianos. No es un no, sino otra forma de hacerlo, porque 3 millones de euros para un edificio y que luego lo gestione una empresa pública, pues no sería lo mejor para Medina del Campo. Y bueno, en cuanto al plan de inversiones sociales prioritarias, son 172 millones de euros, es una buena partida para ese plan de inversiones. Es verdad que prioritarias para cada ciudadano son las que le tocan de cerca, pero claro, hay que repartir ese dinero, la comunidad es grande, las necesidades sociales lo son, y el mensaje importante está en cómo se reparten los presupuestos, más de un 80% para medidas sanitarias, educativas y resto de medidas sociales. Si a esto le añadimos el plan de inversiones sociales prioritarias, creo que la sensibilidad que se tiene por las políticas sociales en Castilla y León es más que notable. Bueno, nosotros desde Ciudadanos lo que sí que le decimos ya al Partido Popular, bueno, a todos los equipos, es que vamos a ser muy beligerantes y muy, digamos, consecuentes con los plazos de los presupuestos, porque lógicamente los ciudadanos no pueden entender que luego eso se ejecute un tercio, un 40% de los presupuestos, y eso no lo puede entender nadie por mucho que se lo expliquemos y por mucho que hayamos sido alcaldes y haya problemas. Un problema añadido puede surgir porque siempre surgen, pero no constante y continuamente como está pasando con los presupuestos, porque si no al final ya nadie se cree nada. Ya es que ya en este país la gente no nos queremos ni el bocil, ¿no?, que decía, o el BOE, que era palabra de Dios hasta hace unos años, lo que estaba publicado, ¿verdad?, luego se ejecutaba. No digo que tarde, más tarde que pronto, pero se ejecutaba. Y ahora, por desgracia, nuestros jóvenes, mucha gente, ya no nos queremos lo que pone ni el bocil ni el BOE, y eso es muy preocupante. Por eso, desde Ciudadanos vamos a estar siempre muy pendientes de que se cumplan los plazos. También, lógicamente, por eso, y creo que somos conscientes, ya se han puesto muchas menos partidas en los presupuestos de este año, entre otras cosas, porque la propia Junta, las negociaciones que hemos tenido, hay que ser sensatos, hay que ser consecuentes, porque efectivamente en los pocos meses que nos van a quedar a partir del 1 de julio, cuando más o menos se aprueben, pues se puede hacer la partida que se puede hacer, pero las que sean reales, que se construya lo que se tiene que construir y que se ejecuten en el mejor tiempo posible. Hombre, el tema del clínico, sinceramente, todas las disculpas valen, pero algunas no valen, porque es curioso cuando se va a la licitación pública y este capitalismo de amiguetes que decimos muchas veces desde Ciudadanos, a veces pasa lo que pasa. Es decir, siempre que hay una gran obra, todos somos conscientes que van muchísimas empresas pues ávidas, lógicamente, de trabajar y de... Entonces, por una u otras razones, no digo que siempre se queden las mismas, pero se suelen quedar las empresas y luego no cumplen con lo pactado. Ahí habría que empezar también a pedir medidas, digamos, de presión financiera o, en fin, de continuidad, porque es muy fácil quedarse con una obra y cuando ves que no te van saliendo las cosas como te van saliendo, y después ahí me voy y aquí os quedáis y hasta luego, ¿no? No, eso no. ¿Por qué? Porque estamos, lógicamente, en este caso, además, jugando con la salud de los ciudadanos, estamos jugando con la credibilidad de la propia institución, que es la Junta de Castilla y León, la que está contratando, y de los profesionales. Y así no se puede seguir, desde luego. Desde Ciudadanos somos muy partidarios de ayudar a los autónomos y a las empresas, a las medianas sobre todo y a las grandes, a todo el mundo, pero también todas las empresas tienen que ser responsables, no se puede consentir ese tipo de cosas. En cuanto, hombre, lo de la cisterna o arroyo, yo no vamos a entrar en qué pueblo es más bonito y más urgente. Yo creo que todos los colegios que están presupuestados lo son. Hombre, en el tema de la cisterna las cosas como son. Vamos, clamoroso, llevan muchos años de retraso. Es un municipio que ha crecido lógicamente exponencialmente, que está cerca de Valladolid, y los que conocemos Valladolid y su provincia, como creo que somos todos, pues hombre, ya está bien. Y lógicamente que la partida es pequeña, por lo que hablamos,
vale, pero que en el 2019 esperemos que cuando nos juntemos alguna vez sepamos todos que el 2019 ese Instituto Nuevo de la Cistécnica se ha terminado. En cuanto a lo de Medina del Campo de la residencia, pues hombre, se puede compartir o no la tesis que dice el Partido Popular. Yo creo que lo más importante es saber que los ciudadanos de Medina del Campo, de su comarca, como de todos los de Castilla y León, tienen que saber que las plazas que se necesiten para acudir cuando en fin, llegan a la vejez, estén ahí además en las mismas condiciones para todo el mundo igual, estén ahí en las mismas condiciones lógicamente de precio y de garantías tanto sanitarias como sociales, y desde luego, hombre, nosotros claro que somos partidarios de que haya plazas y residencias públicas, que las ha habido y las hay, están funcionando muy bien, pero desde luego lo que tiene que hacer la Junta de Castilla y León es que esas plazas que se necesitan estén con todas las garantías concertadas, por supuesto, la mayoría de lo posible, y es que yo he sobremojado los precios y los sueldos de los jubilados de Castilla y León, pues hombre, son lamentables, por no decirlo lo más suave. No somos de los jubilados de este país que más cobran, ni mucho menos, y desde luego estamos mucho más necesitados de que realmente en esa parte de los temas sociales y sanitarios la Junta de Castilla y León tiene que echar una mano, y además muy grande, a nuestros vecinos y a nuestros ciudadanos. Emilio. Sí, vamos a ver, yo lo que no entiendo es que si el Producto Interior Bruto de Castilla y León ha crecido, ¿cómo es posible que el gasto social en estos presupuestos de la Junta de Castilla y León disminuya? Porque si analizamos todo lo que se ha producido, toda la reducción que se ha producido desde 2011, estamos hablando de cerca de 3.000 millones de euros menos en gasto social. Estoy hablando de educación, estoy hablando de sanidad, estoy hablando de servicios sociales. Por ejemplo, en sanidad, bueno, los recortes que ha habido en sanidad están afectando a las listas de espera, están afectando al personal sanitario, están afectando a las infraestructuras. Y es curioso que cuando hay este tipo de recortes para la sanidad pública, veamos que hay 81 millones de euros que se destinan al Hospital de Burgos, que según los datos que yo tengo, con lo que se está invirtiendo en el Hospital de Burgos, habría ya para haber creado 2 hospitales públicos perfectamente equipados. Hablabais también antes del plan de inversiones sociales prioritarias. Bueno, es muy interesante, pero claro, a mí me llama la atención que haya partidas en este plan de inversiones sociales prioritarias que tienen entre 100.000 y 150.000 euros. ¿Qué se puede hacer con 100.000 o con 150.000 euros? Claro, todo nos hace pensar que no se va a ejecutar prácticamente nada de estas inversiones previstas. Y de hecho creo que en una de estas partidas se incluye lo destinado al Hospital Clínico de Valladolid. Si no se ha ejecutado hasta entonces, pues fijaos a ver. Sobre el tema de los ingresos, pues a mí me gustaría decir que Castilla y León, creo que lo podemos afirmar, quizá porque el Partido Popular es muy fiel al gobierno de la nación, pero en Castilla y León, desde que gobierna Rajoy, recibe 2.900 millones de euros menos. Es que es una cantidad, pero exagerada. En dependencia, el gobierno de Mariano Rajoy debe a Castilla y León 960 millones de euros menos. Y claro, para poder, Marta, decir que el Estado cumple con Castilla y León, pues realmente hay que tener en cuenta las demandas que se hacen desde aquí. Y mira, yo creo que dentro de poco el Partido Popular va a poder demostrar que realmente tiene en cuenta a Castilla y León una vez que se presenten las enmiendas a los presupuestos generales del Estado. Pues vamos a ver, centrándome por ejemplo aquí en Medina del Campo, creo que algo ya se ha hablado del corredor ferroviario de Medina del Campo-Palencia. Bueno, pues nosotros hemos presentado una enmienda de 15 millones de euros para empezar estas obras de mejora de este corredor. Centrándome más en Medina del Campo, los accesos a los juzgados de Medina del Campo, que llevamos 4 o 5 años pidiendo que se acometan estas obras. Hemos pedido 500.000 euros para que se inicien estas obras. Vamos a ver si es verdad que lo van a hacer. O sea que hay que dar pruebas de... Gracias a los 4, que no tengo tiempo para más. Gracias a Carlos Chávez, gracias también a Marta Maroto, gracias a José Ignacio Delgado y gracias a Emilio Álvarez. Gracias a los 4. Gracias a vosotros.